¿Qué se entiende por neoliberalismo mexicano? Se entiende este concepto como la corriente económica que en base a políticas económicas neoliberales ha predominado en el país a partir de los años 80. Este modelo económico tiene sus principales antecedentes en los dos gobiernos mexicanos de los años 70, así como en la transición del llamado desarrollo estabilizador al desarrollo compartido. A partir de los años 80, se creyó que era necesario introducirse al mercado mundial y abrir la economía. México se incorporó al GATT y posteriormente se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El neoliberalismo en México está ligado en gran parte a la caída del modelo de sustitución de importaciones, a la deuda externa que el país fue incrementando y a el crecimiento de la dependencia económica de México hacia Estados Unidos. México se vio obligado a recurrir a instituciones de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, comprometiéndose a seguir una política económica de corte neoliberal. ¿Qué se puede decir sobre los orígenes y antecedentes del neoliberalismo en México? Uno de los principales proponentes del neoliberalismo es Ludwig von Mises, perteneciente a la escuela austríaca liberal, quien desde inicios de los años 20 criticó el proyecto socialista. A inicios del siglo XX, la renovación del liberalismo tendrá como una de sus figuras centrales a Friedrich von Wieser, quien fue profesor de von Mises, e introducirá el tema del poder y la desigualdad en el análisis económico. Ante la secuela de la crisis de 1929, los gobiernos de diversas latitudes adoptaron políticas que defendían la ortodoxia económica, es decir, las prácticas tradicionales. En lugar de ajustar el gasto público a los ingresos, ya afectados por la Gran Depresión, no solo expandieron el gasto público, sino que además intervinieron en amplios segmentos de la producción. A los ojos del neoliberalismo, esto concluiría en un desastre económico. México no escapaba a esa reformulación de las funciones y ámbitos de intervención del Estado. Desde 1932, las autoridades hacendarias adoptaron políticas anticíclicas que permitieron revertir en poco tiempo el impacto de la Gran Depresión. Este keynesianismo mexicano despertó una feroz oposición que se intensificó durante los años del cardenismo. Luis Montes de Oca, quien ocupó puestos en la administración pública mexicana de los años 20 y 30, leyó sobre la escuela austriaca, proporcionándole los argumentos para sistematizar su desacuerdo con las políticas emprendidas desde inicios de los años 30. Montes de Oca invita a von Mises a dictar conferencias en México, quien escribiría el ensayo Problemas económicos de México, pronunciándose en contra del régimen cardenista. A partir de la segunda mitad de los años 40, aquello que había sido una postura crítica y de oposición al régimen económico y político se convierte en un proyecto alternativo encaminado a conquistar posiciones de poder susceptibles ya no solo de modificar las políticas instrumentadas por los gobiernos, sino de diseñarlas y dirigirlas. En relación a los intelectuales banqueros, defensores de la escuela austriaca, su labor no hubiera alcanzado altos grados de notoriedad sin el respaldo financiero de poderosos hombres de negocios, que respaldaron y concibieron el ideal neoliberal. En el seno de la Guerra Fría, años 50 y 60, y en el contexto del rumbo socialista que adquirió Cuba, la retórica anticomunista de los seguidores mexicanos de la escuela austriaca se fortaleció. Si bien es cierto que el pensamiento neoliberal fue abrazado tanto por industriales como por banqueros, los primeros estuvieron más dispuestos a la negociación con el Estado que los segundos. En un panorama internacional, a partir de la posguerra europea en 1945, en los países centrales se construyó un estado de bienestar. El modelo keynesiano funcionaba: mercados regulados, fiscalidad progresiva, intervención estatal, contratos colectivos, seguridad social,
políticas contracíclicas. Crecieron la educación pública, los sistemas de salud pública, se introdujo el seguro de desempleo, aumentaron los salarios. Se impuso la idea de que el Estado se hiciera cargo de promover el desarrollo y combatir la pobreza. En todas partes se trataba de impulsar el desarrollo mediante una combinación de proteccionismo, empresas públicas, inversión en infraestructura, estímulos fiscales, subsidios al consumo y gasto social. La situación cambia casi de la noche a la mañana en los años 70. Se produce entonces el giro decisivo. A partir de 1970 en México, Luis Echeverría, bajo el modelo de desarrollo compartido y sus relaciones con el exterior, pretendió diversificar el comercio, las fuentes de tecnología y el financiamiento. Pero el desorden económico mundial y la herencia de situación económica y crisis social del sexenio anterior produjo en México durante todo su mandato que las tasas de inflación fuera creciendo. Disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó y la deuda externa pasó de 6,000 millones a más de 20,000 millones de dólares. El tipo de cambio pasó de 12.50 pesos por dólar a 20 pesos por dólar. En 1976, López Portillo asumió la presidencia, encontrándose con una gran devaluación de la moneda. Se enfocó en diversificar los ingresos del país y fortalecer la industria nacional, especialmente la petrolera. La deuda externa siguió creciendo durante su sexenio, respaldada por los grandes ingresos que se esperaban. Todos consideraban que el precio del crudo se mantendría en alza, hasta que el mercado se desplomó. Los ahorradores, al presentir la caída de la economía nacional, iniciaron un acelerado cambio de divisas que depreció el peso mexicano rápidamente. La administración de López Portillo se mostraba renuente a realizar una devaluación. Cuando finalmente tomaron la decisión, ya era tarde. El tipo de cambio llegó a los 148.50 pesos por dólar en 1982. ¿Qué podemos decir sobre los gobiernos neoliberales en México? A partir de 1982 se aplicó el proyecto neoliberal que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Además, se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones por la liberalización y desregularización industrial, comercial y financiera. En la esfera social, la exclusión, la marginación, la pobreza extrema fueron las palabras clave. En el ámbito político, se produjo la división de la élite priista y el dominio de la tecnocracia neoliberal sobre el estructuralismo keynesiano. En 1982 asumió la presidencia Miguel de la Madrid, en un severo contexto de crisis económica, acompañada de excesivo índice inflacionario, incremento de precios, déficit de la balanza comercial y una creciente deuda. Ante esta situación, el gobierno elaboró su estrategia para enfrentar la crisis económica, que se plasmó en un programa de 10 puntos para el corto plazo conocido como PIDE, complementado con la estrategia a mediano y largo plazo plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. El problema de la deuda externa se transformó en uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico en el sexenio. En 1986, ante una impresionante caída del precio internacional del petróleo, el gobierno dejó de percibir más de 8,000 millones de dólares, lo que repercutió en la estructura económica nacional. El gobierno mexicano decidió incorporarse al GATT, que representó el parteaguas en la liberalización comercial y luego financiera. En 1987 ocurrió el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores. En 1988, la recuperación económica se confirmó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, basándose en 3 aspectos: la contención de la inflación, el crecimiento de la producción y la renegociación de la deuda externa.
Se concretó el Tratado de Libre Comercio en 1993, donde México, aprovechando su ubicación geográfica y su fuerza de trabajo, estuvo en condiciones de convertirse en un país exportador. En el gobierno de Carlos Salinas se consolidó la reforma del Estado con la venta de grandes empresas paraestatales, el saneamiento de las finanzas públicas y el control de la inflación. La exitosa política económica que instrumentó el gobierno de Salinas presuponía su salida triunfal. Sin embargo, a partir de 1994, los acontecimientos políticos y económicos irrumpieron para poner en sus justas dimensiones los saldos del periodo, generándose una de las más profundas y graves crisis económicas por las que ha atravesado el país: el error de diciembre. La devaluación de diciembre suscitó pánico en los mercados cambiarios y financieros. En febrero de 1995, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, se instrumentó el rescate financiero por $50,000 millones, que se tradujo en un alto costo económico para México, en restricciones crediticias impuestas por el Fondo Monetario Internacional y limitación a la expansión del crédito interno, paralizándose la economía nacional. Ernesto Zedillo optó por rescatar a los bancos por medio del FOBAPROA. Con la aprobación de este, en diciembre de 1998 se endeudó a la sociedad mexicana. ¿Qué podemos decir sobre artículos constitucionales de carácter neoliberal? En el periodo salinista se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado. Tal es el caso de los artículos 28, 73 y 123, referidos a la reprivatización de la banca y la reforma electoral. La reforma del artículo 27 abre la posibilidad para que los ejidatarios puedan vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros. Se buscó que las tierras ejidales fueran objeto de compra, venta, arrendamiento y de contratos de asociación. Se buscaba también incrementar la productividad y capitalizar las actividades agrícolas con el apoyo del sector privado. En la cuestión agropecuaria, el Tratado de Libre Comercio generó expectativas para alentar la expansión del sector agroexportador. En el plano constitucional, Ernesto Zedillo modificó el artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación. Crea los Afores, transformando con ello la seguridad social de los trabajadores, y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica.